Nuestros disertantes de esta noche está la doctora Grisel Vargas Schaffer, que es médica residente, docente en la ciudad de Montreal, en Canadá, médica anestesióloga especialista en el tratamiento y manejo del dolor en el Centro del Dolor del Hospital Universitario de la Universidad de Montreal, investigador clínico en el Centro de Investigación del Hospital Universitario de la Universidad de Montreal, jefe y fundador de la Clínica del Dolor y de la especialidad del tratamiento del dolor para anestesiólogos en el Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas, Venezuela. También jefe de la Clínica de Alivio del Dolor, especialista en tratamiento del dolor, Unidad del Dolor, Centro Clínico Profesional Caracas, Venezuela. Médico especialista en el tratamiento del dolor, el Instituto Médico La Floresta, Caracas, Venezuela. Y también fundadora y jefe de la Unidad de Alivio del Dolor del Hospital de Niños de Los Ríos, Caracas, Venezuela. Tiene estudios de posgrado de neurofisiología del dolor, estudios, trabajos de investigación, una investigadora de punta. Fue todo un honor para nosotros esta noche. Muchísimas gracias, doctora Grisel Vargas, por ayudarnos esta noche en este webinar para poder aprender un poco más sobre esto que tanto se habla y que es una realidad, que es el dolor en los pacientes post-COVID. También está con nosotros. Adelante. También está con nosotros el profesor doctor Luis Parada, médico especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad Central de Venezuela, el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, coordinador del Comité de Rehabilitación de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, presidente de la Asociación Venezolana para el Estudio del Dolor en el periodo 2013-2015, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, periodo 2005-2009, médico fisiatra del Centro Médico La Trinidad, Instituto Médico La Floresta, y en Rehabilitarte, Espacios Terapéuticos, comunicador social de la Universidad Católica Andrés Bello, docente de Anatomía y Kinesiología en INARTE, Ergonomía en la Universidad José María Vargas, investigador asociado a la Unidad de Políticas Públicas, Economía Aplicada a la Salud en la Universidad Simón Bolívar, también docente de posgrado de Medicina Física y Rehabilitación. Un lujo para nosotros, docentes, investigadores de punta. Muchísimas gracias, profesores, por su presencia. El auditorio es de ustedes. Muchísimas gracias a todos por estar conectados esta noche. Yo sé que todos trabajan y que todos están un poquito cansados, pero vamos a tratar de que sea ameno, sea corto y dejar una parte para lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor articular y musculoesquelético post-COVID, cuál es su patogénesis y cuál es el tratamiento con el cual vamos a poder tratar este tipo de dolor. No tengo, si bien es cierto que he dado conferencias para muchos laboratorios, para esta conferencia en particular no estoy recibiendo ningún salario y no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Los objetivos en la parte que me corresponde van a ser definir qué es el síndrome post-COVID, cómo diagnosticar el dolor articular y musculoesquelético asociado a una infección SARS-CoV-2, conocer cuál es la etiología del dolor articular y musculoesquelético del síndrome post-COVID y conocer cuál es el tipo de tratamiento farmacológico e invasivo que podemos utilizar en esta patología. Todos sabemos que la COVID-19 es una enfermedad completamente nueva. Tenemos solamente año y medio conociéndola. Su fisiopatología es muy poco conocida, al igual que todas las consecuencias a corto y a largo plazo. Lo que sí es muy cierto es que hoy en día, 1 de septiembre del 2021, sabemos que es una enfermedad multisistémica. Es decir, que va a atacar múltiples órganos de las personas que la padecen. El síndrome post-COVID ya ha estado aceptado tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la CDS y las instituciones europeas que han sido las primeras en tomar conciencia de lo que es el síndrome post-COVID, de lo que es la pandemia, y nosotros en toda la parte de América, tanto del norte, central, como América del Sur, vamos siempre 2 a 3 meses en retardo. Entonces, es importante conocer qué es lo que ellos hacen, porque es lo que nosotros vamos a vivir en 2 o 3 meses más tarde.
Hoy en día sabemos, y ya hay 150 artículos publicados, que el síndrome post-COVID, COVID largo o síndrome de COVID long existe. Hay una terminología médica que la debemos de manejar y lo primero es conocer las fases de esta enfermedad. Lo primero es una infección aguda. Son los síntomas y signos de la COVID-19 en sus primeras 4 semanas. Para ciertos pacientes, esta infección aguda se queda entre 4 a 12 semanas y siguen siendo sintomáticos. Al ser sintomático, tenemos que esto puede pararse entre las 4 y las 12 semanas y si se prolonga más allá de las 12 semanas, tenemos que ya es considerado el síndrome post-COVID. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de la semana 12, es decir, a partir de los 3 meses, es que podemos hablar de un síndrome post-COVID. Si no, es que es una enfermedad muy larga, es una enfermedad que afortunadamente se recuperan muchos pacientes, pero al ser una pandemia va a atacar a millones de personas a la vez. El síndrome post-COVID son todos los signos y síntomas que se desarrollan durante y después de una infección SARS-CoV-2 y que van a continuar por más de 12 semanas y que no van a tener ninguna otra explicación ni ningún otro diagnóstico. Por lo general se van a presentar como grupos de síntomas, a menudo superpuestos uno sobre otro, y que pueden fluctuar y cambiar y que no van a ser siempre permanentes. Es hasta ahora lo que sabemos. El dolor crónico va a estar asociado a este síndrome post-COVID y este dolor va a estar representado por dolor como secuelas del tratamiento, la larga estadía en unidades de cuidados intensivos, la hospitalización prolongada. Vamos a ver un dolor neuropático que va a ser central y periférico, es decir, lo que los pacientes nos van a referir como esa sensación de quemadura, sensación de corrientazo, sensación de agujas, y todo esto va a estar asociado con la infección del COVID largo. El dolor asociado por la rehabilitación, ya que son pacientes que pasan mucho tiempo hospitalizados y que se olvidan incluso de caminar, y el dolor musculoesquelético que los acompaña junto con un dolor cutáneo. Este dolor cutáneo muchas veces tiene características de dolor neuropático y muchas veces es producido también por la acrocianosis que se presenta tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Tenemos que conocer qué es lo que es la fisiopatología de este dolor para poder entenderlo. Hoy en día sabemos que el daño al sistema nervioso causado por el coronavirus existe y este daño va a estar asociado directamente a esa gran tormenta de citoquinas y al desbalance que va a haber en el sistema renina-angiotensina y que va a producir cambios de inflamación permanente a nivel de los ganglios dorsales en la médula espinal, a nivel del sistema nervioso central, y esta gran liberación de interleuquinas, entre las cuales están todas las proinflamatorias, y cada vez que hablamos de interleuquinas vamos a hablar de dolor, entonces se va a producir toda esta gran cascada a nivel del organismo. Tenemos que además existe un efecto neurotóxico directo del SARS-CoV-2 que puede per se producir dolor en nuestros pacientes y sobre todo esta exuberante cascada de inflamación que está muy asociada junto con las interleuquinas y con la activación de macrófagos a nivel del sistema nervioso central que van a producir dolor. Otra de las causas que producen dolor, sobre todo dolor neuropático, es que el virus va a atacar directamente a los nervios y por eso es que se presenta anosmia, agnosia. Vamos a tener también una gran hipoxia con una endoteliopatía, vamos a tener un daño inmunológico muy severo y las lesiones inflamatorias. ¿Qué es lo que vamos a ver a nivel de la fisiopatología de una invasión por coronavirus? Entonces vamos a tener hipoxia, vamos a tener daño en el endotelio,
vamos a tener esa gran cascada de inflamación y vamos a tener que se van a presentar incluso encefalitis producidas por el virus, daño directo a nivel de accidentes cerebrovasculares y dolor neuropático central. Hoy en día sabemos que hay un dolor neuropático debido a la infección por COVID y que va a estar caracterizado por el síndrome Guillain-Barré, por mielitis, por accidentes vasculares cerebrales o stroke y encefalitis. ¿Qué es lo que pasa entonces si es solamente a nivel neuropático? Podríamos decir que se produce este daño. ¿Cómo podemos decir que también produce una alteración a nivel de las articulaciones y a nivel del sistema músculo-esquelético? Pues es simple, es esta gran cascada de inflamatoria que va a producir un gran dolor, pero este dolor va a estar localizado sobre todo en articulaciones. ¿Qué es lo que sabemos en realidad hoy en día, en el 2021, en septiembre, sobre esto? Que no hay evidencia de una lesión directa del coronavirus a nivel de la articulación ni a nivel de músculo. ¿Qué es lo que se produce? Lo que se produce es esa gran cascada inflamatoria y como con toda infección viral se van a producir manifestaciones reumatológicas importantes, sobre todo en la primera fase aguda, recuerden las primeras 4 semanas, en la fase de convalescencia, infección que va entre las 4 y las 12 semanas, pero que realmente el dolor articular posterior no va a estar afectado enormemente en el COVID largo. Se dice que puede afectar hasta un 20% de los pacientes hasta los primeros 3 meses y después empieza a decaer esta patología. Debemos de recordar que después de las 12 semanas es cuando podemos hablar de un síndrome post-COVID. Siempre que hablemos antes de 12 semanas va a ser simplemente una infección asociada por el proceso agudo del SARS-CoV-2. En cuanto al dolor articular post-infección de COVID, vamos a tener que en las primeras fases, es decir, entre las 4 y las 9, 10 semanas, va a estar representado por un 9% de pacientes que se van a quejar de dolor articular y de mialgia. Sin embargo, los datos a nivel de estas manifestaciones reumáticas, como una artritis post-infección de COVID, son en realidad muy raros. Solamente existen algunos case report y en estos reportes aislados publicados hasta el momento tiene tendencia a afectar una sola articulación y sobre todo a nivel de los miembros inferiores. Entonces, ¿qué hacemos si un paciente nos dice que persiste con dolor articular después de haber tenido una infección y que ya tiene más de 12 semanas? Lo que debemos de hacer es lo que siempre hacemos todos los clínicos, es hacer un buen diagnóstico diferencial, ya que sabemos que el dolor articular y musculoesquelético posterior a las 12 semanas va a ser extremadamente raro, entonces debemos hacer un buen diagnóstico diferencial. Buscar artropatías microcristalinas, buscar enfermedad inflamatoria de origen inmunológico. Puede ser simplemente que el paciente hubiese evolucionado hacia desarrollar, por ejemplo, una artritis reumatoidea o a desarrollar un problema lúpico con dolor a nivel de las articulaciones, o que el paciente tenga una artritis séptica, que tenga una artritis reumatoidea. Debemos de hacer el diagnóstico diferencial con artropatía seronegativa y todas las espondiloartropatías, incluyendo la espondilitis anquilosante. De allí la importancia de que sigamos trabajando en equipo y que conformemos equipos multidisciplinarios para trabajar interdisciplinariamente con los reumatólogos y con nuestros colegas de medicina interna. Entonces, podríamos decir, pero sí, el paciente todavía se queja y el paciente sigue teniendo dolor. Recordemos que el dolor articular post-infección de COVID va a ser un dolor articular como secuela del tratamiento y de la hospitalización. Vamos a ver lesiones en hombro, vamos a ver lesiones en cadera, en rodilla, en la legión cervical, en la región lumbosacra, vamos a tener incluso elongaciones del plexo braquial, vamos a tener meralgias parestésicas, vamos a tener dolor por falta de actividad física. ¿Y por qué vamos a tener todos estos tipos de dolores
dolores musculoesqueléticos y articulares, simple y llanamente porque nuestros pacientes pasan muchísimo tiempo hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Normalmente, en una unidad de cuidados intensivos, un paciente no dura más de 15 días. En un paciente con COVID, el promedio es entre 4 a 6 semanas. Y 4 a 6 semanas con estas posiciones de decúbito prono, ya que son las que permiten una mejor ventilación de la caja torácica de nuestros pacientes, pues nos van a dar muchos tipos de lesiones. Y dentro de las lesiones vamos a tener túnel del carpo, vamos a tener incluso ruptura de el manguito de los rotadores, vamos a tener lesiones de rodilla, lesiones de cadera, lesiones de codo. Y diríamos, bueno, pero si antes estas lesiones existían, pero no se veían tanto, hoy en día es simple, porque si antes teníamos en una unidad de cuidados intensivos 10 pacientes y no los 10 pacientes estaban en esta posición prono, hoy en día se ha multiplicado por 10. Tenemos hasta 100 pacientes hospitalizados y por cada paciente en terapia intensiva necesitamos 5 personas de personal médico entrenado, adecuado para poder cambiar a los pacientes. Entonces, como vemos, es muchísimo y muchas veces se altera las posiciones. Son muchos pacientes a quien hacerlo. El protocolo de desinfección en pandemia es muy elevado. No es que perdamos tiempo, es que debemos de protegernos nosotros para proteger a nuestros pacientes entre un paciente y otro. Entonces, muchas veces no hacemos tanta atención a estas posiciones. Otra de las cosas que debemos de tener muy en cuenta, que además de la pandemia, que ha traído todo un cambio en la vida de todo el planeta, tenemos que las fake news han estado realmente exacerbadas y que son muchísimas. Y ha habido mucho de fake news y de decir, no, los pacientes con dolor no pueden seguir siendo tratados, a los pacientes no se les puede infiltrar, a los pacientes no pueden tomar opioides. O sea, se ha creado también muchos bulos y muchos fake news alrededor de lo que es el tratamiento del dolor crónico per se y aún más en lo que es el tratamiento del dolor crónico de pacientes por COVID. Tenemos que, si agrupamos a todos nuestros pacientes que tienen un dolor asociado a el COVID largo, vamos a tener dolores musculoesqueléticos, cutáneos, dolor neuropático central y dolor asociado a la rehabilitación. ¿Cómo tratarlo? Pues simple y llanamente empleando las guías prácticas de tratamiento para dolor neuropático. Y aquí debemos de recordar que el dolor neuropático no lo vamos a tratar convencionalmente. El dolor neuropático lo vamos a tratar con ciertas familias de antidepresores que van a servir para estabilizar la secreción de serotonina. Por ejemplo, vamos a utilizar estabilizantes de membrana, vamos a utilizar antiepilépticos para el tratamiento de este dolor neuropático. Cuando tenemos tratamiento musculoesquelético es que podríamos utilizar opioides. Hay que realmente evaluar bien, ya que son pacientes que tal vez hasta hoy en día tenemos ya pacientes con 1 año, y esto lo estamos viendo en nuestra clínica de dolor, que quedan con tratamiento posterior a haber sufrido COVID en la primera ola. Cuando tenemos un dolor asociado a la rehabilitación, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues lo vamos a tratar en equipo. Vamos a establecer equipos con los fisiatras, con los fisioterapeutas, con los ergoterapeutas, con los kinesiólogos, porque el paciente queda con miedo de moverse. Y vamos a tratarlo con un balance entre opioides, sobre todo opioides de nivel 2, y el dolor neuropático. Nos podemos hacer la pregunta de que cómo vamos a tratarlo de una forma invasiva. Y eso vamos a hablar en las próximas diapositivas. ¿Qué es lo que ha surgido con esta pandemia? Ha surgido mucho lo que es la educación terapéutica, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque ellos ya de per se son muy en avanzada para crear grupos de educación terapéutica, y nosotros aquí en Canadá ya tenemos 11 años con un grupo de educación terapéutica para pacientes con dolor crónico, en donde el paciente es el centro y todas las otras especialidades gravitan alrededor. También hemos adaptado lo que es la escalera analgésica propuesta por la Organización Mundial de la Salud, en donde vamos a utilizar los diferentes componentes de
medicina física y rehabilitación, de fisioterapia, de ergoterapia, para cada uno de los niveles. No es el hecho de que el paciente ya hizo fisioterapia, pero resulta que han pasado 3 meses y necesita una nueva evaluación, y de esto nos va a hablar el doctor Luis Parada. También tenemos que en la parte farmacológica debemos de tener muy presente cómo vamos a utilizar nuestra escalera analgésica, que en un principio fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud y que luego la hemos adaptado y utilizado más para dolor crónico, dolor no oncológico y seguro que para también nuestros pacientes con dolor oncológico. En esta etapa vamos a ver que nuestro cuarto nivel en la escalera analgésica vamos a ser muy invasivos y vamos a tratar a nuestros pacientes con infiltraciones, con bloqueos nerviosos, con epidurales, con bloqueo facetario, y esto lo podemos y lo debemos de seguir haciendo. Tenemos que entonces el tratamiento invasivo en época de pandemia debe estar dirigido a aliviar el dolor de los pacientes para darle mucha más calidad de vida. Y, óigase bien, digo, aliviar, ya que no seríamos honestos ni con nosotros ni con ellos mismos si le vamos a decir que vamos a tener una varita mágica y que el dolor se va a desaparecer al 100%, ya que existen muchos cambios a nivel de neuromoduladores y en la plasticidad cerebral, que esto lamentablemente no va a ser posible cuando el dolor persiste por más de un año. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es cumplir las medidas de asepsia, antisepsia y de pandemia. Es decir, no solamente desinfectar bien al paciente, sino protegernos nosotros, porque protegiéndonos salvamos vidas. Ya han habido demasiadas muertes de colegas en todo el mundo y esto debería de pararse si cumplimos bien las medidas de pandemia y los protocolos para la adecuada utilización de lo que es el equipo de protección individual. Debemos de tomar en consideración la condición inmunológica del paciente y saber hoy en día que no hay contraindicación de hacer la viscosuplementación ni de hacer ningún tipo de infiltración en los pacientes, incluyendo los pacientes que tengan COVID largo. Es decir, vamos a tener la pertinencia de los esteroides y este es un debate que siempre ha existido y que tal vez siempre existirá, en que utilizo cortisona, no la utilizo la viscosuplementación, y hoy en día creo que la viscosuplementación tiene un puesto bastante grande. Y en esto todos ustedes tienen mucha experiencia y también la doctora Carolina Pinzanti, con quien he estado en mucha colaboración y que sabemos que la viscosuplementación en pacientes con dolores articulares y como parte del tratamiento invasivo en época de pandemia está muy pertinente su utilización. ¿Qué mensajes debemos retener hoy? Sobre todo que el SARS-CoV-2 no produce un daño articular per se, es decir, el virus no ataca la articulación, pero el dolor articular y musculoesquelético sí existe, y existe como una secuela del tratamiento en las unidades de cuidados intensivos y a través de la larga hospitalización. Muchas veces los pacientes pasan hospitalizados 2 y 3 meses, y en esto esta parte de no movilización produce también un dolor, produce una anquilosis a nivel de las articulaciones, y esto debemos de tratar. Debemos de saber también, otro mensaje a retener, que durante la pandemia el tratamiento invasivo puede seguir utilizándose y que todos los bulos y todas las fake news no son más que eso, fake news. Y nosotros debemos continuar de tratar al dolor de una forma adecuada. Muchas gracias por su atención y ahora paso la palabra a el doctor Luis Parada. Muchísimas gracias, profesora. Las preguntas vamos a dejar para el final del bloque del profesor Luis Parada, si le parece bien, y entonces a continuación entregamos la posta al profesor para que pueda dar su charla también. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por la presentación, gracias por la invitación de estar en este webinar. Y bueno, ya como dijimos anteriormente, y para entrar en tema,
vamos a hablar sobre las consecuencias musculoesqueléticas de la COVID-19. Y ya Grisel me ha ampliado les ha ampliado además el panorama sobre de lo que vamos a hablar, sobre todo de la fisiopatología, que es indudablemente donde tenemos que hacer mayor énfasis para poder entender cómo hacer un plan de estratégico adecuado, multidisciplinario para el tratamiento de los pacientes en lo que hemos denominado long COVID. Debo manifestar indudablemente esta conferencia con ninguna de las instituciones que me han invitado a dar esta charla y a las cuales pertenezco. ¿De qué vamos a hablar en este corto tiempo y que espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes? Aquí tenemos una pequeña agenda. La introducción de qué dice la literatura al respecto, ya Grisel lo puede al tapete. Existen controversias, hay muchas controversias y aún hay muchas hipótesis, sobre todo en el tema del que vamos a hablar hoy, sobre la parte musculoesquelética y articular. Por otra parte, cómo enfrentarnos desde el punto de vista terapéutico, un programa de rehabilitación, entendiendo la rehabilitación como la serie de medidas que incluye para mejorar la calidad de vida y por ende la participación e integración de la persona a su comunidad, a su ambiente familiar y social. ¿Cuáles son las complicaciones y específicamente con respecto al desacondicionamiento físico? Cómo reacondicionar a este tipo de pacientes, cómo recuperar y orientar en el entrenamiento de la actividad física, indudablemente unas conclusiones que espero que cada uno de ustedes se lleve en su bolsillo. Sobre la literatura. Indudablemente la pandemia del SARS-CoV-2 cambió la vida de todos nosotros a nivel mundial. Indudablemente esto trae y está más que reportado desde el punto de vista de integración y participación, ya que es importante entender y salir del concepto hegemónico primario o positivista de causa, efecto, tratamiento, porque si algo nos ha enseñado las infecciones virales, así como nos enseñó el SARS-CoV-1 y así como nos enseñó previamente el virus de inmunodeficiencia humana, el impacto que da a la calidad de vida de los seres humanos, no solamente de aquellos que en algún momento o se enfrentan al virus per se o sufren la enfermedad, sino también a todo el ambiente social y como se dijo anteriormente, la infodemia o la pandemia comunicacional, el miedo que ha originado sobre todo este tipo de pandemia y todo el tipo de teorías que se siguen diciendo y hoy en día que las vacunas es el tema en cuestión en el mundo occidental, es importante de recalcar. Esto trae como consecuencia todo lo que tenemos que ver con la parte social, con la sensación de soledad, con la dependencia sobre todo del adulto mayor, con el miedo del adulto mayor de salir de su casa y por lo tanto hacerse más dependiente de los cuidadores, sobre todo que acceso a los medicamentos y a veces insistimos mucho desde el punto de vista de la enfermedad o de la infección por COVID, por el SARS-CoV-2, sufrir COVID-19, pero a veces se nos olvidan también las comorbilidades. Y de hecho hay reportes donde y eso trae como consecuencia también toda esa parte de desinformación o de teoría conspirativa de que más se mueren pacientes por otras enfermedades que por el mismo COVID. Y eso trae como consecuencia también toda una alteración de la vida social. Y por lo tanto, esa sensación de injusticia social y desigualdad social con respecto no solamente a países que no tienen todas las facilidades para abordar la pandemia, sino también como hemos dejado al lado posiblemente otras enfermedades tan importantes como sufrir COVID-19. Y por lo tanto, y como dije anteriormente, ¿cuál es el papel de las redes sociales? Porque esta pandemia pareciera muchas veces ser manejada más por políticos o por los mismos comunicadores que desde el punto de vista científico, como debe ser. Por otro lado, como también sabemos, el impacto de lo que hablaba la doctora Vargas sobre la intensidad y la frecuencia del dolor y sobre todo, y como se ha reportado en las poblaciones vulnerables. Se ha visto que pacientes que viven con dolor crónico exacerban la sintomatología o se ha exacerbado en la morbilidad, sobre todo dolor crónico, que hoy en día es aceptado en el clasificador internacional de enfermedades, o en su última versión, o el CIE-11,
las personas con esa personalidad catastrófica, que ven desde la discapacidad y no desde la funcionalidad. También se ve el mayor impacto en aquellas personas con menor grado educativo, donde a veces es hasta difícil poder valorar un síntoma como el dolor, y indudablemente las restricciones en la actividad y en la participación. Desde el punto de vista de lo que se ha reportado con respecto a las manifestaciones musculoesqueléticas del COVID, lo más frecuente y que está, la mayor incidencia que va, que es la sensación de fatiga con lo que te da este tipo de pacientes, que ya lo habíamos reportado, ya se había reportado y tenemos que aprender mucho, como diremos más adelante, sobre el SARS-CoV-1, que ya nos había hablado en 2002 sobre muchas de las cosas que tienen que ver con la familia del coronavirus y que estamos viendo las nuevas cepas que se están reportando en el día de hoy. La Organización Mundial de la Salud acaba de reportar sobre la cepa Mu o Mu, y el otro síntoma muy frecuente son los dolores musculares mialgia, que va de un 15.5 a un 25%, las artralgias o los dolores articulares, más frecuentemente en el sexo femenino. Hay, como dije al principio, un desacondicionamiento físico y eso va a ser directamente proporcional y lineal al tiempo de hospitalización. El abuso de antiinflamatorios no esteroideos y aún peor aún la combinación de los mismos para tratar el síntoma de dolor, lo cual no tiene indicación desde la farmacología, desde la farmacocinética de los antiinflamatorios. Recordemos que los antiinflamatorios no tienen sinergia farmacológica y tienen efecto techo. Como decía anteriormente la doctora Vargas, el uso de esteroides y que está relacionado con un incremento, como se ha reportado en la osteoporosis y osteonecrosis, como veremos más adelante, se ha reportado entonces en el llamado LOT-COVID que el 53% de fatiga, personas que están con disnea a moderados esfuerzos, el dolor articular en el 27%, la importancia que tiene la telemedicina para muchos de estos pacientes, como se dijo anteriormente, la importancia de rehabilitación, no solamente vista desde el punto de vista de mejorar el movimiento articular o mejorar el dolor articular o el dolor muscular, sino integrar o mejorar la calidad de vida del paciente, que al fin es lo que busca un buen y adecuado programa de rehabilitación, y no se entiende sin un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Como dije anteriormente y reportado, el SARS-CoV-1 nos dijo o nos da una plataforma sobre las investigaciones que nos debe dar su primo hermano, por decirlo de alguna manera, como el SARS-CoV-2, que es el agente etiopatogénico de la COVID-19. En el SARS-CoV-1 ya teníamos un 30%, es importante cuando hacemos una evaluación de funcionalidad y la fuerza de agarre o la fuerza del puño que se puede medir y que tiene una cuantificación y no solamente una cualificación de leve, moderado, severa, sino que lo podemos utilizar con un dinamómetro en nuestra consulta de fisiatría. Y ya en el SARS-CoV-1 había una disminución en estos pacientes de un 36% de la fuerza de agarre y de pinza. Así como una alteración que también es muy sencillo de hacer y que realmente también podemos hacerlo conjuntamente con nuestros colegas neumonólogos de una prueba de 6 minutos. En ambas vemos como hay una disminución tanto de la resistencia, nos sirven como parámetros para medir no solamente resistencia cardiopulmonar o a la actividad física, sino también la fuerza muscular, como es la prueba de agarre que mencioné anteriormente. Los tiempos de ventilación prolongada inducen a afecciones proinflamatorias que conducen a fragilidad muscular y ósea y que impactan sobre la calidad de vida. Ya hicimos menciones sobre los dolores musculares y mialgia, que son utilizados como un factor predictivo importante para justamente en eso que hemos llamado el LOC-COVID, como dijimos anteriormente, y un 40 o un 50% de las personas que han sufrido la infección por el SARS-CoV-2 regresan a sus actividades laborales 3 o más tiempo después de la infección. Como dije anteriormente, la mialgia es un valor predictivo y hemos visto, se ha reportado que hay una prevalencia de dolor musculoesquelético un 38% en pacientes post-COVID. El 50%
de dolor musculoesquelético después de la infección por SARS-CoV-2. No hay una diferencia significativa en los niveles de fatiga, disnea, ansiedad o depresión, calidad de sueño en aquellos pacientes que tenían o presentan mialgia o que no tienen mialgia, y que la mialgia en la fase aguda se asocia con dolor musculoesquelético como secuela post-COVID a largo plazo. Y ahí se menciona no solamente el médico solamente de terapia intensiva, el intensivista, o el médico internista, o el médico especialista en dolor, o el fisioterapeuta, etcétera, o la enfermera, es el equipo. Y eso es una de las cosas importantes que siempre insistimos en rehabilitación. En rehabilitación es un equipo que está conformado indudablemente por el equipo médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta respiratorio, sino también el equipo médico en general. No verlo de esta manera es siempre enfocar la condición de salud de una manera inadecuada. Y eso, la Organización Mundial de la Salud desde el siglo pasado insiste en un cambio de paradigma, enfocar la condición de salud desde el punto de vista biopsicosocial y no desde un discurso positivista, causa, efecto, tratamiento. Y en eso las enfermedades no transmisibles han enseñado o nos han enseñado que no basta un buen tratamiento si no cambiamos una serie de parámetros que implican cambios desde el punto de vista de atención social, de educación, de participación de la persona que tiene un determinado problema o condición de salud. Lo dijo la doctora Vargas, hay muchas teorías con respecto a por qué y cómo puede afectar al sistema musculoesquelético articular. No hay ninguna teoría realmente específica, no podemos hablar, y bien lo especificó la doctora Vargas, no hay daño a nivel articular per se, pero sí se plantea, que esta tormenta inflamatoria origina una serie de cambios en órganos blancos, ya sabemos específicamente a nivel del tejido epitelial pulmonar, pero aparentemente esa tormenta inflamatoria trae como consecuencia una serie de aumento que induce a la proteólisis de las fibras musculares y disminución de la síntesis de proteína. Sabemos cuál es el impacto del COX-2 que le encanta justamente a esa parte de la enzima convertidora de angiotensina 2 y de una proteína con un nombre que puede ser muy complicado, como es justamente la proteasa 2 de la serina de la transmembrana, y que muchas veces nosotros le agarramos como un poco de itching o de desconfort entender esto y entender cómo el spike del virus justamente hace que esto cambie el metabolismo celular y que eso esté relacionado con la toxicidad, con toda esa tormenta desde el punto de vista multiorgánico que la COVID produce, o el SARS-CoV-2 produce, que es lo que ocasiona la enfermedad conocida como COVID-19. Hay una disminución, y eso también hay muchos estudios, no solamente con la COVID-19, sino cómo impacta la infección a través de nuestro sistema inmunológico, y se plantea dentro de la hipótesis una toxicidad viral directa, lo cual hasta los momentos no tiene ninguna base desde el punto de vista de evidencia científica. Se plantea o se ha reportado las consideraciones ortopédicas como el incremento que mencioné anteriormente de la osteonecrosis en pacientes con síndrome respiratorio agudo severos tratados con corticosteroides a dosis alta del 5 al 58%, y estamos hablando ya de ese antecedente que teníamos con el SARS-CoV-1, el síndrome respiratorio agudo, y que ocurre principalmente en el primer año después del inicio con una terapia de corticosteroides dosis alto, que plantea posiblemente a la larga un alto reemplazo articular, y eso es importante para nuestros colegas ortopedistas y que tienen que ver con reemplazo articular. Que la dosis acumulada de esteroides mayor de 3.000 miligramos durante más de 25 días tiene mayor riesgo indudablemente, y que se plantea entre las hipótesis, como vimos anteriormente, que la utilización de inhibidores de interleuquina 6 e interleuquina 1 para tratar la inflamación aguda puede afectar la recuperación de la función musculoesquelética. Volvemos, esto son hipótesis, esto es lo que se está investigando y lo que está reportado hasta el momento, hasta este septiembre 2021. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a las manifestaciones musculoesqueléticas?
tenemos 4 escenarios y ya fueron mencionados anteriormente. No solamente la parte de hospitalización, sino ese paciente, sobre todo, como dije anteriormente, adulto mayor, que vive en un aislamiento y que hoy en el día tiene una cierta miedo o sensación de inseguridad de salir a la calle y tiene entonces ese periodo de aislamiento, de no quererse comunicar, favoreciendo entonces muchos estados desde el punto de vista de aislamiento, depresión, soledad, como vimos anteriormente. Tenemos el paciente hospitalizado en sus diferentes, según la gravedad o el impacto de signos y síntomas de la enfermedad, el paciente que ya se mencionó anteriormente y vimos en terapia intensiva y que ahí es donde debe comenzar, porque el posicionamiento adecuado del paciente en terapia intensiva es fundamental para saber posteriormente cómo vamos a establecer un programa de recuperación funcional del paciente e indudablemente, y como vimos anteriormente, ese periodo antes de poder hablar de un COVID largo, un post-COVID, después de esas 12 semanas, y en ese periodo, digamos, entre el periodo de hospitalización, el periodo post terapia intensiva, ese periodo que puede ir entre 6 a 12 semanas, y como vimos anteriormente, el llamado post-COVID. Ya dijimos anteriormente, en todos estos escenarios, un factor fundamental para la función es el desacondicionamiento físico. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando y lo que hemos mencionado anteriormente, ¿qué encontramos desde el punto de vista del paciente que llega lamentablemente tardíamente, o en eso que estamos llamando post-COVID, que debería llegar desde el momento que estuvo hospitalizado, ya sea en hospitalización o en la misma unidad de terapia intensiva, no solamente desde el punto de vista respiratorio, sino, como se dijo anteriormente, el impacto que tiene a nivel del sistema nervioso central y periférico, de la parte cognitiva, del dolor muscular, de la dificultad para tragar, para deglutir, la disfagia e indudablemente la rigidez y dolor articular, que va a ser directamente proporcional a el periodo de inmovilización y al periodo de aislamiento de alguna otra manera, porque disminuye la capacidad física. En el primer trabajo presentado en el Reino Unido, informaron que en una muestra de 100 pacientes, el 72% de los pacientes que ingresaron a UCI presentaban fatiga y dolor muscular, y 60% en el resto de los pacientes que ameritaron hospitalización. Y cuando hablamos de descondicionamiento físico, ¿de qué estamos hablando? De pérdida de la masa muscular, y que esa pérdida de masa muscular en reposo absoluto es de 10 al 15% de la pérdida de fuerza por semana, y eso lo podemos cuantificar y no solamente cualificar, que vamos a tener grupos musculares, sobre todo los grupos musculares grandes, antigravitatorios. Recordemos que nuestra posición bípeda necesita de músculos antigravitatorios que están en la parte o los erectores de la espalda o de la columna en general, en las diferentes capas que componen estos músculos, que no solamente, y que en estos músculos tenemos músculos fásicos y músculos posturales que debemos reordenar y reorganizar y balancear las cadenas cinéticas anteriores y posteriores, y que esta recuperación es progresiva y lenta, que debemos que cuantificar y cualificar el tipo de ejercicio, y que esta debilidad también la vamos a encontrar sobre el cartílago, sobre los tendones, sobre los ligamentos. El doctor Joan Miguel, colega de España, que me ha donado esta lámina que ustedes ven, ya nos hablaba de que los motivos de consulta en atención primaria y servicio de rehabilitación pre-COVID, ¿cuáles eran frecuentemente? Dolor lumbar y hombro doloroso. Lo que estamos viendo, paradójicamente, también en ese periodo de post-COVID o COVID largo, en el periodo intermedio, después de que el paciente ha egresado a hospitalización o el paciente en casa, o las causas más frecuentes de consulta, y ahí hasta la misma de uno en el periodo de la pandemia cerrada, hombro doloroso y desbalance muscular de la cintura escapular, y justamente dolor de la baja espalda. Recordemos que este año, para la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, es el año internacional del dolor de espalda baja o el low back pain. Y eso es interesante para todas las maniobras de educación y programas de educación. No hay mucho que hablar sobre el ejercicio terapéutico, porque todos sabemos la importancia de la actividad física, del ejercicio terapéutico dirigido, coordinado, pero es importante evaluar dolor. Y aquí tenemos una
interesante de discusión, porque si bien es verdad que es muy difícil que un paciente con dolor por encima de 6 colabore con un programa de movimiento, pero ahí es donde nosotros tenemos que romper la inercia, como dice el doctor Siberio, entre la funcionalidad y el dolor. Nosotros tenemos que ver dentro de nuestro programa qué es capaz de hacer este paciente en sus actividades y en la participación de las mismas con respecto al dolor o la evaluación del dolor que nosotros hemos hecho y que debemos hacer en el equipo que está trabajando con este paciente diariamente con una sencilla evaluación visual análogo al dolor y siempre insistir desde la funcionalidad y no recalcar el síntoma de dolor. Eso no es una tarea fácil y ahí todos tenemos que estar alineados con respecto, y eso es lo volvemos a los nuevos paradigmas de hablar de función y no solamente desde la enfermedad. Recordando que además una enfermedad, ya lo hemos dicho, heterogénea, que afecta a diferentes sistemas, que tenemos un gran porcentaje de fatiga. El paciente no se siente, por un lado, capaz o hábil para hacer algún tipo de actividad, pero por otro lado, tenemos una actitud que pues no solamente está condicionada desde el punto de vista de la persona per se, sino de lo que le rodea a esta persona en su ambiente inmediato e inmediato, social o no. Y en eso es importante lo que ha hecho justamente la clasificación o cómo se ha involucrado entre la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad de la salud, que anteriormente no se le tomaba muy en cuenta, y volvemos al cambio de paradigma, y lo que la nueva clasificación internacional de enfermedad ha involucrado. Es decir, ha unido las dos clasificaciones, y ya encontramos primero que se acepta en el CIE-11, se acepta el dolor crónico primario como una patología per se y que tiene una categorización, y además ha unido estos dos, la clasificación de la clasificación internacional de función, o sea, la CIF, y la clasificación internacional, justamente en los códigos de que eso tiene que ver con la actividad de participación, de cómo se va a cabo una actividad, si es capaz o no de transportar objetos, cómo es la marcha, los movimientos en el espacio, cómo llevar las relaciones íntimas, que muchas veces ni lo preguntamos, el trabajo, la labor y las actividades de recreación y ocio. Y eso es importante. Hoy en día no basta solamente diagnosticar, porque todo lo sabemos, diagnosticar la enfermedad, sino también cómo impacta la enfermedad. Y muchas de esto están en los consensos que hasta el momento se han realizado, y con respecto a la actividad física, el ejercicio debe ser cuantificado y cualificado, y se plantea, como dice el consenso de Stanford, de un ejercicio de baja intensidad de 3 meses inicialmente, vamos aumentando, regulando según la función y los objetivos que vemos en la evaluación de este paciente, considerándolo desde un punto biopsicosocial de las capacidades y discapacidades del área, no solamente física, sino también son cognitivas y psicológicas. En Latinoamérica y en este consenso iberoamericano tuve la oportunidad de participar, las recomendaciones, y sobre todo en este manual de recomendaciones que tuvimos la oportunidad de trabajar, la importancia en el adulto mayor y sobre todo en los grupos vulnerables, que muchas veces lo tomamos en cuenta, como son las personas con algún tipo de discapacidad, como lesionados medulares o no, y se hizo justamente la importancia de la salud mental y medicina regenerativa como líneas de investigación futura. Este es un algoritmo muy sencillo y que está planteado de la OMS, justamente para ver desde la funcionalidad que vamos a la línea que debemos seguir con el paciente, para plantearnos los programas de capacitación del paciente, de habilitar al paciente para la funcionalidad, que debemos entonces no solamente preguntarle si me siento bien o mal, sino ver sus capacidades y establecer cuáles son las líneas de acción con respecto al programa terapéutico, no solamente farmacológico, tratamiento de dolor, sino de función, como dije anteriormente, porque la COVID-19, la pandemia de la COVID-19 nos ha enfrentado, como decimos aquí, no solamente a nivel desde el punto de vista terapéutico de la enfermedad, sino también
al estrés o al desajuste o a la exacerbación de los problemas sociales, y eso induce la enfermedad o las condiciones de enfermedad, a la exacerbación de comorbilidades y sobre todo a personas que ya vivían con dolor crónico, que viven con dolor crónico, y qué podemos ofrecerles a estas personas que viven con dolor crónico, no solamente desde el acceso a medicamentos o un adecuado programa terapéutico, sino también un programa de actividad física y de participación social. Como dijimos anteriormente, este impacto en la persona de dolor crónico, que ya es un hecho, como dijimos anteriormente, como parte del síndrome post-COVID o síndrome de COVID largo o long COVID, como parte del síndrome per se o un resultado ya orgánico directamente asociado al virus. Hay un empeoramiento de dolor crónico debido a la exacerbación del dolor preexistente y no solamente, y siempre lo vemos como el paciente que ha sido infectado por COVID o que o estuvo hospitalizado por COVID, etcétera, sino el paciente que no lo sufre o que no fue infectado por SARS, pero que tuvo por justamente todas las medidas que tenemos que medir, cómo impacta sus actividades de vida, y tenemos que valorar entonces los llamados factores de riesgo, que lo deberíamos evaluar todo en equipo, porque va a tener un impacto en la calidad de sueño, en el humor, en el miedo, si salgo o no salgo a la calle, cuál es mi personalidad con respecto a cómo debo manejar la información que me está llegando por todos lados, por los medios de comunicación, por la vecina, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí, por ejemplo, reportado, como vimos anteriormente, el paciente que vive con dolor crónico, como puede ser un dolor de sensibilización central, como la fibromialgia, donde aún hay colegas en el siglo XXI que dudan que la fibromialgia sea una patología orgánica y que es más en el área de salud mental, porque olvidamos que la salud no es carencia de enfermedad, sino equilibrio biopsicosocial, como vimos anteriormente. Y esos pacientes, sobre todo en el área en el que estamos compartiendo de día, de traumatología, de medicina física, donde debemos establecer una serie de herramientas en conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ya dijimos anteriormente que el efecto analítico del ejercicio es más conocido el dolor crónico, y en esta pandemia, sobre todo en los pacientes por el periodo de confinamiento o las personas que han sufrido COVID-19, es importante, y que hay que tener en cuenta que esto, como se dijo anteriormente, lo mencionó la doctora Vargas, el miedo al movimiento, lo que hemos denominado kinesofobia, y sobre todo los primeros días del paciente que ha sido ya egresado de una hospitalización. Ya el paciente que ha egresado de la unidad de terapia intensiva, tenemos que implementar un programa terapéutico a la práctica de la actividad física y posteriormente del ejercicio. Pareciera que estuviéramos hablando de lo mismo, pero eso debe ser un programa progresivo, asertivo, bien planificado. Otra cosa que todos ahora tenemos en el programa es las vacunas, porque las vacunas, justamente que ya en el año pasado en plena pandemia no, ahora en día tenemos entonces, disminuye la eficacia o la seguridad de las vacunas frente al COVID-19 en pacientes con dolor crónico. La utilización de esteroides, aunque sea como estamos hablando anteriormente, en pacientes con problemas articulares, me aumenta o no me aumenta. ¿Qué dice la literatura? Los autores reconocen la necesidad que es necesario hacer más estudios que analicen el efecto de los esteroides sobre la inmunidad adquirida por la vacunación. Sugieren que la administración efectiva o electiva de esteroides no debe ser 2 semanas antes de la aplicación de la vacuna y no menos de 2 semanas después de una dosis de la vacuna frente al COVID-19. Basadas en los vectores de adenovirus, pero estos mismos autores sugieren que las vacunas por ARN mensajero, es decir, no diferenciar si la plataforma utilizada en la vacuna es de ARN mensajero o en vectores de adenovirus, y refieren que a pesar de que podría existir diferencia en el periodo de seguridad, y ya sabemos lo que está sucediendo ahorita en estos momentos, después de los 120 días, la disminución de la efectividad en la misma, que se está estudiando en estos momentos, ¿dónde estamos parando? Recordemos que esto es una vacuna de emergencia, que estamos aprendiendo sobre la marcha de no solamente de lo que ha sido la pandemia, sino de cómo afectar, y lo que sí sabemos, la necesidad de vacunar con un buen protocolo
de vacunación, y que sabemos que en Latinoamérica se tiene su mole para proteger a nuestra población, y que las circunstancias individuales pueden requerir un corticosteroide fuera de la ventana recomendada. Por lo tanto, es necesario evaluar o hacer análisis de riesgo-beneficio específico del paciente cuando sí sea necesario. Volvemos otra vez a la parte del ejercicio físico, y es importante de lo que dice la literatura. Ya sabemos la eficacia del ejercicio físico, sobre todo en programas adecuados que combine la parte cardiovascular y la disminución de la intensidad del dolor cuando se hace algún tipo de ejercicio físico, y que el ejercicio de fuera fue elegido el 51% de la población, y que ese ejercicio de resistencia, cuando hacemos los cortes, hay mayor percepción de la reducción del dolor que solamente hacer ejercicio de tipo aeróbico, en una diferencia del 51.1% en aquellos que hacen ejercicios de fuerza, contra un 35.6% de solamente ejercicios de tipo cardiovascular, pero que en la misma sesión, cuando se combinan ambos, tan solo el 8.9% de los sujetos perciben que el ejercicio le reduce el dolor, y que otros ejercicios como el pilates o ejercicio de movilidad, un 2.2% de los encuestados. Ninguno de los que realizan la actividad de caminar siente que la actividad per se les reduce el dolor, y ahí es donde tenemos realmente volver otra vez a hacer un trabajo de qué parte de la fisiopatología, conocer la parte de lo que produce la enfermedad per se, es decir, disminuir el riesgo de inmunosupresión, justamente por no solamente la tormenta antiinflamatoria que produce la enfermedad, sino por todos los efectos como el aumento de adrenalina, la liberación de cortisol, la modulación simpática, y eso nos va a llevar justamente a dónde y en qué mejor momento nosotros vamos a programar el programa de ejercicio, justamente porque vemos que entonces indicar o recomendar el ejercicio en horas vespertinas desde el punto de vista inmunológico, al parecer lo que nos dicen los estudios es 1000 veces que preferible que hacer ejercicio a tempranas horas, que la importancia de los linfocitos T reguladores sobre todo por la liberación de interleuquina 10, que tiene un efecto antiinflamatorio que es indudablemente importante, y por lo tanto es el impacto que tiene el ejercicio en la regulación de estos linfocitos. Ya hicimos mención al respecto de la disminución del estrés respiratorio, del riesgo cardiovascular. ¿Cómo cuantificar el ejercicio? Dosificar el mismo, dosificar, y para eso tenemos que medir, cuantificar e iniciar justamente con la medición de fuerza de agarre, fuerza de puño y pinza, para dosificar, que no es un valor directo e indirecto de la valoración muscular del paciente, para manipular así las variables de entrenamiento, de carga. Las cargas deben ser progresivas, a carga submáxima, dependiendo de lo que nos esté dando la evaluación de la fuerza de agarre, y ir planificando cómo vamos a ir aumentando esa carga. Se plantea no solamente iniciar con pequeño volumen, es decir, cargas mínimas, sino que el intervalo dentro de la repetición se aumente. O sea, no tengo que hacer las 10 repeticiones para ver si puedo hacer otra serie o más, sino que debo comenzar con series carga, y que entre repetición y repetición tomar una pausa, y que eso va a alargar el tiempo para realizar la actividad, y que no es, y para justamente evitar la fatiga, tanto desde el punto de vista muscular como desde el punto de vista cardiopulmonar. Y como dijimos anteriormente, no olvidar las comorbilidades que pueden estar acompañando o que conviven o tiene el paciente. En conclusión, debemos manejar el paciente desde el punto de vista respiratorio, pero también tenemos que manejarlo desde el punto de vista de la actividad física, de su capacidad funcional. Y eso no es una suposición, sino, como vimos anteriormente, en un equipo intradisciplinario y multidisciplinario hay parámetros que deben ser evaluados, y que tenemos herramientas e instrumentos para hacerlo, y fundamentalmente debemos educar a nuestros pacientes, trabajar desde el punto de vista
no solamente de físico, desde la enfermedad, sino del ser humano que estamos hablando y que es un componente desde el punto de vista orgánico y cognitivo. Que el dolor es importante y debe ser de manejar y que debe ser individualizado y hacer un diagnóstico precoz de dolor neuropático, y eso es importante y también tenemos herramientas para hacerlo, que el programa debe ser individualizado, que debemos, hasta lo que dice los momentos, buscar esa combinación entre fuerza y capacidad aeróbica. Es muy difícil educar fuerza si no tengo una capacidad respiratoria o cardiopulmonar efectiva, por lo tanto tenemos que medir ambos desde el punto de vista de la parte respiratoria y la parte muscular, que es fundamental enseñar a respirar a nuestros pacientes, inclusive aquellos pacientes, y eso es una de las bases, y hay bases neurofisiológicas de lo que conocemos el mindfulness desde el punto de respuesta a nivel de la corteza prefrontal, la importancia del apoyo psicodinámico para el manejo asertivo del estrés, la identificación temprana de los estresores, y al final, justamente para integrar tempranamente en sus actividades familiares, laborales, recreativas, etcétera, a un paciente que se ha visto afectado por el COVID, que ha sobrevivido al COVID y que ha impactado también al núcleo familiar y que implementa justamente una nueva realidad que tenemos que aprender a manejar desde ahora. Muchísimas gracias nuevamente al Grupo Universitario Interamericano de ortopedia y traumatología de Paraguay por esta invitación, y como siempre decimos, o como dice, me ha dicho Mario Benedetti, me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Muchísimas gracias.